Bienvenidos a Cerca de Vos, el podcast del Círculo Católico. En este espacio vas a poder encontrar información de calidad sobre salud y bienestar, con una mirada sensible y humana. Junto a la reconocida periodista Claudia García, exploraremos temáticas de interés general en entrevistas junto a distintos profesionales. Te invitamos a escucharnos. Capítulo 8. Acompañamiento psicológico a mujeres con cáncer de mama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un placer estar acompañándolos en estos podcasts del Círculo Católico, que son tan lindos de hacer porque uno siente que está de algún modo humanizando la medicina o acercándose más al paciente. Y hoy especialmente porque tiene que ver con eso, con acompañar desde el punto de vista psicológico al paciente y a sus familias en un contexto de cáncer de mama, un cáncer que es el más frecuente en las mujeres uruguayas. Fíjense que 2.000 nuevos casos al año son diagnosticados, 5 mujeres por día, 700 fallecidas. Está feminizado prácticamente este cáncer, ¿no? Por eso hablamos de fallecidas, pero también hay un 1% en hombres, todas cifras del Registro Nacional del Cáncer. Pero para hablar justamente del acompañamiento psicológico a pacientes, a sus familias, que es tan necesario, ¿no? Los profesionales de la salud mental son de gran ayuda en el proceso, desde que se recibe la noticia hasta después de finalizado el tratamiento. Estamos con la licenciada Mariana Romero, que es psicóloga de la unidad de mastología del Círculo Católico y experta en logoterapia, ¿no? La terapia de la búsqueda del sentido de la vida y de lo que está sano en la persona. Miren qué maravilloso, ¿no? Qué enfoque más lindo. Mariana, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Para empezar a hablar de esto que tiene que ver con una situación de mucha angustia, porque claramente cuando uno se entera de que tiene un cáncer, en este caso de mama, transita el dolor, transita un montón de emociones que tienen que ver con la angustia, con los cambios físicos, con el estrés, con la ansiedad, sí. con la depresión. Qué bueno contar con herramientas, ¿no? ¿Cómo uno puede imaginarse que es el acompañamiento psicológico desde ese primer instante con una mujer paciente con cáncer? Bien, muchas gracias, Claudia, y la oportunidad de poder compartir con la audiencia parte del trabajo que hacemos desde la unidad de mastología. Y es así, yo creo que lo define como el navegar por la incertidumbre. Esa primera instancia que arranca incluso semanas antes del diagnóstico en sí, porque llegar al diagnóstico lleva un tiempo, lleva estudios que demoran un tiempo también en obtener los resultados, agendas médicas, pero es algo que irrumpe, ¿no? De alguna manera en la vida de la persona que está en ese trajín, y obviamente que la vida emocional no es ajena, porque somos un todo, somos una unidad bio, psico, social, emocional, de entrar ahí en esa dimensión, y también, nuestra dimensión, como hablamos desde la logoterapia, existencial, de decisiones, y de la capacidad de lo que ha quedado sano, como decía Viktor Frankl, que es también el motor de lo que queremos trabajar. Qué necesario, además de ser psicóloga, estar especializada en esto de la logoterapia para aplicarlo en los pacientes, ¿no? Sin duda. Porque no es poca cosa agarrarse de lo sano que uno tiene, ¿no? Sí. Es ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío, quizá. Exacto. Yo uso mucho una imagen, ahora que usas esta del vaso, que digo, las situaciones que irrumpen, que nos generan malestar o que nos generan un dolor importante, como es un diagnóstico oncológico, la podemos representar como una gotita de tinta que cae en un vaso de agua, ¿no? Y esa gota de tinta puede llegar a teñir todo el vaso. Las emociones de miedo, culpa, angustia, por supuesto, dolor, rabia, porque también muchas veces hay mucha rabia, son como esa gotita de agua, que lo que tratamos de hacer al estar integrados dentro de la unidad es contener lo antes posible esa gotita de tinta, para que no ocupe espacios que no le corresponde ocupar. Claro, y hablamos del paciente y de la familia, como yo decía al inicio, sin duda, ¿no? Para
generar un marco de contención. Exacto. Cuando está la familia es la familia, y cuando no lo está hay un equipo ahí terapéutico, de grupo, de acompañamiento, que hace ese trabajo, ¿no? Exacto. Dentro de lo que es la unidad y específicamente en el abordaje del cáncer de mama, en el círculo tenemos el equipo interdisciplinario de cirujanos, oncólogos cuando se llega al diagnóstico, bueno, y la parte de salud mental, desde esa previa de poner ya a disposición el espacio que siempre entra dentro del margen de la libertad de la persona, porque a veces hay momentos y momentos también para abrir esta parte de acompañamiento, que también está la familia involucrada y tenemos el abordaje, se trata de hacer como un traje a medida dentro de las posibilidades también de cada situación. Claro, ¿no? Para citar lo que vos hablabas de rabia recién y de otras emociones muy fuertes, angustia, dolor, duelo, un desgaste emocional muy fuerte, ¿no? ¿Qué es lo primero que haces vos como profesional para acompañar psicológicamente? Obviamente pesquisás, observás, cómo te metes en ese entretejido para fluir, ¿no? Y ir a favor de lo que son las emociones en ese momento de una mujer que se entera que lo tiene, que quizá también tiene que hacerse una mastectomía. Vos me hablabas antes que ahora ya no es tanto como hace unas décadas atrás, donde a la mujer se le extirpaba directamente uno o las dos mamas sin de repente bucear otras chances. Ahora no es tan así, que es una cosa buena también, ¿no? Para la autoestima de la mujer. Exacto. No es tan así porque los estudios han avanzado mucho, la ciencia, la tecnología en los estudios de detección, y además el cáncer de mama también en nuestro país tenemos técnicos muy formados por esto mismo también, que es el cáncer de mayor incidencia, con todo lo que implica en el después también, que ya hablaremos. Entonces, hoy en día, tanto los estudios como las técnicas quirúrgicas permiten que en aquellos casos donde clínicamente, o sea, donde los médicos vean que no es necesario para el tratamiento o para el mejor resultado posible, no es necesario en todos los casos hacer una mastectomía. Cuando se hace, siempre y cuando sea posible también, siempre se trata de que esa mastectomía pueda tener después una reconstrucción mamaria. ¿Y eso se le comunica debidamente a los pacientes? Sí. ¿Vos también hablas de eso? Yo también hablo de eso y estoy, dentro de lo que es mi trabajo en la unidad, estoy como un poco en un híbrido entre a veces estoy con los cirujanos dentro del consultorio, todas las veces que se puede, porque las logísticas de la salud tienen una vertiginosidad, digamos, que nos hace estar en todos lados y un poco en cada lugar. Trato de estar cuando hay un diagnóstico reciente o cuando le van a dar el diagnóstico, estar ahí, y si no, nos ponemos en contacto enseguida para dejar a disposición los espacios y demás. Y bueno, y ahí también se habla mucho, ¿no? Es como esa primera instancia es dejarle a la persona que se exprese. ¿Y por dónde arrancás vos? ¿Cómo dejar a la persona que se exprese? ¿La dejas hablar? ¿Le das un abrazo? Una mirada, porque a veces es mucho más fuerte eso que, bueno, dejar, porque también hay un espacio para el desahogo, ¿no? Que es natural. Exacto. Es importante naturalizar las emociones que son normales para la situación. Lo que no es normal es la situación, lo que nos sacó de la norma es la situación. Y eso es un poco lo que se llama asistencia en crisis o primeros auxilios psicológicos, que en realidad es una técnica abierta y que todos podemos conocer. Es esa primera instancia de contener, de brindar espacio y de contener al otro, validando, digamos, las emociones en su justa medida, ¿no? Un poco de las que hablábamos recién son normales dentro también de un mínimo indispensable y un máximo tolerable. Y eso en la entrevista se va haciendo como la pesquisa, bueno, con algunas preguntas claves, por ejemplo. Y como por ejemplo, si esta emoción se mantiene estable y casi constante durante todo el día, por varios días seguidos, si hay un oscilar en la emoción o no, si ese estado emocional empieza a ocupar otros espacios de la vida cotidiana, como los hábitos, como las conductas basales, ¿no? Sueño, alimentación, para más o para menos. Y esto siempre es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué información te da a vos como profesional esa pesquisa? Y me permite ver qué tan adaptativa es esa respuesta emocional. Muchas veces tenemos la idea y el mito, digamos, de que angustiarnos está mal, de que sentir rabia está mal, de que no nos podemos sentir así. A veces
porque también hay formas del carácter propio de un gran porcentaje de las mujeres que atraviesan este cáncer en personalidad, digamos, de decir, bueno, son las mujeres que tienen que poder con todo, que muchas veces son la mujer orquesta, ¿no? Que tiene que estar bien en el trabajo. La mujer maravilla. Exacto. En el trabajo, con la familia, que no se le puede pasar nada, que va y que viene. La edad también, que eso es todo un capítulo, pero un porcentaje importante también está en la edad productiva de la vida, entre los 40, 50 y 60 años, donde muchas veces también está el rol de cuidar a los padres, o a los hijos, o a los nietos. Entonces, todo. Claro, porque estamos hablando de mujeres activas, sí, con capacidades absolutas. Exacto. E incluso más jóvenes también, ¿no? O sea que es importante también concientizar de un control personal a toda edad, digamos, desde que uno tiene, eso se puede ir hablando con los ginecólogos en realidad, o haciendo una consulta con los mastólogos también. Es importante el autoexamen, es importante conocerse, conocer las mamas, conocer digamos, sus cambios hormonales. Entra dentro de eso también del autoconocimiento, porque si hay algo que le pone la lupa también esta enfermedad, cualquiera, pero esta muy particularmente porque impacta mucho en el cotidiano, ¿no? No es que uno hace un tratamiento y se adapta y sigue con la vida, acá hay un parate de la vida muchas veces. Entonces, el autoconocimiento, el escucharse a una misma, es parte también del acompañamiento, es parte de lo que la enfermedad a veces, a mí no me gusta mucho decir esto, bueno, como lo que alecciona la enfermedad, porque realmente es muy duro, es muy dura la enfermedad, es muy duro el confrontarse con la posibilidad de la finalidad de la muerte, que es algo que uno tiene ahí porque es parte humana, pero nos encargamos muy bien de poder dejarla a un lado. Y es muy duro enfrentarse a eso, más los tratamientos, más el dejar de alguna manera de ser quien uno es para pasar a ser parte de un grupo de el enfermo o la enferma de cáncer. Claro, mientras hablabas me imaginaba la cantidad de etapas que tiene esto, y en todas tenés que estar, digamos, como profesional ahí, apuntalando y acompañando, incluso también cuando llega el momento, bueno, de hacerle los tratamientos oncológicos, que muchas veces son muy severos, que generan malestar, molestia, que incluso hacen que las pacientes se nieguen a terminarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo sigue ese acompañamiento de ustedes una vez que hiciste la pesquisa, una vez que pudiste hablar con la familia, que a veces tendrás suerte de que la familia acompañe, en otras de repente te encontrás una paciente que está más sola? ¿Cuáles son las herramientas y los atributos que tenés que sacar para valga la redundancia, sacar adelante a la paciente, ¿no? Sí, yo siempre digo, uno trabaja en equipo como personal de la salud y la persona que lo pasa también. No importa si el equipo son 1, son 2, son 20, no importa. O sea, o si es un vecino y la mascota, o sea, está bien. Es esto de apostar también a que somos seres sociables y que necesitamos de un apoyo. No es menor lo de la mascota. No es menor para nada, para nada. La sensibilidad de una mascota ayuda a regular emocionalmente. ¿Habrás tenido alguna historia vinculada? Sí, claro. En la familia lo que tengo es a mi mascota. Sí, exacto. Sí. Y a veces también está bueno potenciar esas cosas, porque no hay que relativizar el hecho de que hay una forma de atravesar esto que está bien y otra mal, ¿no? Es decir, bueno, si no, porque a veces son familias donde también hay hijos o familiares que capaz no están pudiendo estar y sí, bueno, uno tiene un para quién. La mascota también nos da un para quién. Y el sentido de la vida, una de las formas de encontrar el sentido de la vida es un para quién. No importa si ese para quién es un familiar, un amigo o es ese animalito de 4 patas que anda ahí en la vuelta y nos requiere también, siempre obviamente con el autocuidado, perdón que hago un paréntesis con esto, de bueno, hay que escucharse a una misma, hay que ver los tiempos de una, hay que ver si que precisamos ayuda, es importante buscar la manera, en eso acompañamos mucho también a poder como ampliar un poco a veces el campo de visión en que hay distintas maneras de recibir ayuda, ¿no? Y distintos recursos también que tenemos para recibir ayuda. No hay que quedarse solo, no hay que aislarse. Eso también es un factor en
en la vivencia emocional que me quedó colgado de lo que hablamos de las emociones normales. Ahí está el trabajo de uno como paciente, ¿no? Exacto. Que me imagino que es algo que vos como psicóloga en el acompañamiento le decís, usted también tiene que ayudar. Uh-huh. Veamos la parte sana. Vamos a apoyarnos desde todo lo bueno que tenemos para empezar a sanar lo otro, porque Exacto. también lo emocional impacta en la salud y tantas veces se ha oído o leído que cada una de las enfermedades tiene una biodecodificación hacia una emoción. Quizá capaz que vos como experta en logoterapia asocies en estos años de experiencia, alguna emoción que sea un denominador común en cada una de las mujeres que vienen con cáncer de mama. ¿Hay? Yo no trabajo tanto desde esa línea. Sí hay una vivencia que yo a veces lo llamo como el carácter igualador del diagnóstico, que es pasar a ser como parte de este grupo de una persona enferma, una persona que ya no puede trabajar por un momento. Y en eso sí hay un denominador común de las vivencias emocionales. Después yo creo que cada una la va llevando y es importante recalcar lo único y repetible de cada uno para poder enfrentar esa situación. Y también en esto decir, bueno, la enfermedad sí nos confronta con ese punto en común, que lo que sí es importante para normalizar esa emoción es decir, esto es normal para la situación. El apoyo grupal, que es algo de lo que también tenemos recursos dentro del círculo, ayuda mucho a eso. A ver, por ejemplo, esto que me pasa a mí también le pasa a otros. En eso también tiene un rol muy importante las asociaciones de pacientes, que por suerte tenemos grupos muy lindos también de asociaciones de pacientes, ¿no? De ONGs que trabajan en dar apoyo y en compartir en redes y en concientizar, digamos, sobre estas cosas, porque sí ayudan y tranquiliza mucho decir, entonces esto que me pasa a mí, de que no puedo hablar determinada situación con mi pareja, por ejemplo. El intercambio de experiencias. El intercambio de experiencias. Porque además la persona que tiene cáncer, yo creo que cualquier cáncer, puede sentirse 100% comprendida por alguien que también pasó por lo mismo. Totalmente. Yo siempre digo, solo el que lo pasa sabe. Y el que está, o sea, solo quien lo pasó y lo pasa sabe realmente lo que implica. Entonces de repente además que con una mirada, ¿viste? Te miraste, te intercambiaste con una mirada con el otro que le pasó lo mismo que a vos y ya está. Exacto. Por eso yo también soy tan agradecida con todas las mujeres que han pasado y familias con esa apertura que uno recibe. Eso para mí es maravilloso y yo también soy una agradecida de eso, de que lo que uno ha podido recoger también y aprender del otro, gracias a esa confianza que ponen en uno que es un extraño. O sea, y eso es muy, muy maravilloso también como profesional, tener esa oportunidad. Contame, una satisfacción y una frustración. Porque, a ver, bienvenido al mundo real, ¿no? Todos en nuestras disciplinas, en nuestras carreras, en profesiones tenemos nuestros momentos de sentirnos súper gratificados y haber aprendido y haber podido brindarse y ayudar a otro, como momentos en los que de repente no nos sentimos tan así, con tantas experiencias de vida, ¿no? Sí. Que te han atravesado. ¿Se te ocurre en este momento alguna que pueda ser linda de compartir? De satisfacción y de las otras, sí. Que sí, porque uno aprende también de esas otras. De satisfacción yo creo que es todos los viernes, que uno llega el viernes medio cansado también, y arrancamos temprano y yo siento que me voy con más energía con la que llego. Y eso tiene que ver un poco con esto, de poder hacer lo que uno ama hacer. Yo creo que es un general. Que no es poca cosa. No es poca cosa, no es poca cosa poder hacer lo que a uno le gusta, sin duda. Que a veces suena raro decir, ¿no? ¿Viste? Uno dice, ¿te gusta trabajar? Sí, bueno, no, es desde las oportunidades que uno tiene. De frustración o de capaz de decir, pucha, en esto me adelanté, que es una cosa no menor. Me pasó una vez en una entrevista, siempre yo trabajo desde lo que me traen los pacientes. Sí, hay ciertas cosas que sí pregunto, pero no es que tengo un cuestionario y digo, bueno, a ver, check. No, es este traje a medida que hablábamos. Y me pasó en una de esas policlínicas que estaba bastante cargadita de horas, y hablando con una paciente que iba a tener que empezar a hacer neoadyuvancia, porque a veces el tratamiento hay que hacerlo previo a la cirugía. Y
de entrada le planteé, le digo, bueno, mirá, vas a arrancar con la quimio, bueno, sí, a veces, obviamente, esta situación tiene muchas implicancias con todo el tema de lo que es, por ejemplo, la caída del pelo. Y empecé como a darle todos los tips, ¿no? De las cosas que uno más o menos conoce, de recursos, de lo que genera emocionalmente, ¿no? Porque uno como sobreentiende a veces que la persona le va a afectar determinada cosa. Y me dice, yo el pelo no, a mí no me preocupa porque, bueno, por otras situaciones que había vivido antes. Entonces yo me quedé perpleja y dije, me adelanté y hice una indicación que al final no era necesaria, o sea. Y eso en realidad no es que haya sido una frustración, sino que me abrió los ojos a decir, esto que yo digo también a las familias, no hay que dar por supuesto, no hay que de alguna manera entender de que el otro precisa que salga corriendo, o que el otro va a precisar sí o sí que me lleven a la quimio, que estén ahí, o que el otro precisa conocer todas las experiencias de la gente que tuvo conocidas, familiares, o el vecino que hizo tal y cual cosa y tenía lo mismo que vos. El cáncer en realidad se denomina con una sola palabra a una multiplicidad de enfermedades. O sea, son todas oncológicas, pero no son todas iguales. Y los tratamientos no accionan de la misma manera en todas las personas. Entonces, es importante. Por eso lo primero es escuchar al otro. ¿Qué es lo que el otro necesita de mí? Y después de lo que yo puedo tener como herramientas hasta donde las tengo, porque uno también tiene que tener la humildad de que a veces hay cosas que te exceden, y esto hablo profesionalmente, y en el equipo también de la familia, de decir, bueno, hay que buscar otros recursos, otras formas. Claro, hay factores que tienen que ver con lo cultural, que con la circunstancia de vida de la persona que le está pasando, cuál es su contexto. Y eso es un poco lo que vos decías, ¿no? Ahí las reacciones y las fortalezas o las ganas de no vivir. ¿Te pasó de encontrarte con una paciente que te dijo, yo no quiero vivir, o yo no quiero seguir adelante? Entonces, ¿qué se le dice a una mujer que no tiene ganas de pelear por su vida? Bueno, porque te habrá sucedido, me imagino. Sí, estamos en el país además con mayor incidencia de autoeliminación, ¿no? En bastante a nivel mundial, yo creo. O sea, en América del Sur estamos primereando, seguro. Exacto. Y es una gran epidemia de salud mental. Sin duda, siempre es algo muy importante a tomar en cuenta, es algo muy importante a detectar de forma precoz, a veces porque la persona te lo dice, o a veces puede haber algún mensaje soslayado, digamos, que uno puede intuir y pregunta, y en esos casos siempre hay un seguimiento y un acompañamiento, y bueno, se evalúa, ¿no? El grado de riesgo. En eso hay algunos protocolos, digamos, que son importantes tomar en cuenta para justamente acompañar a esa persona con todos los recursos que corresponden, claro, porque es una situación grave. Es una prueba para vos también como profesional, sí, ¿no? Enfrentarse a una circunstancia de esas características, ¿no? De esa magnitud. Que también a uno le enseñan y lo hacen crecer como... Sí, como experto profesional, ¿no? Decíamos al principio que es desde que te enterás hasta después del proceso. Pero no es que se termine esto del acompañamiento, bueno, ya hizo el tratamiento, hágase la cirugía y váyase para su casa. No, claro. Ahí sigue y arranca otra parte de esta historia de superación, ¿no? Sí. Sí, de hecho hay un alto porcentaje de mujeres que atraviesan esto. Yo digo, una vez que se pasa como ese primer umbral de la incertidumbre total, y sea por la cirugía, el post-cirugía, y sea también por el tratamiento, sea cual sea, quimioterapia, hormonoterapia o radioterapia, una vez que uno como va entrando en esa rosca es como una carrera de obstáculos. Y a veces en ese tiempo de esa carrera de obstáculos es como que uno va, enfocado en la próxima. Y cuando se termina, hay también ahí un contacto con, ya pasó, pero ¿ya pasó o no pasó? No, es un proceso agotador. Exacto. O sea, recién se comienza ahí también. Exacto. Entonces ahí a veces se contacta en esto, usando la metáfora de una carrera. Es decir, yo a veces les digo, y muchas también recordarán estas indicaciones que uno hace, de que, preguntarle al maratonista que hace 40 kilómetros, en qué kilómetro le empezó a doler la rodilla o la uña del dedo gordo del pie o el músculo para correr. Capaz que sí, a los 10, a los 20.
pero sigue corriendo. Ahora, preguntale al otro día cómo se siente. Aunque haya ganado la maratón, y haya y estuve al podio y la euforia y qué bueno, el cuerpo, uno contacta con ciertas cosas después. Y es importante hacer, porque ahí también entra la culpa mucho. Es decir, como si yo estoy bien, si no tengo nada, y la familia a veces también ahí reclama un poco. Decir, bueno, pero ya pasaste todo, pasaste la peor parte, ¿cómo puede ser que ahora no? Incluso sin intención de maldad, ¿no? Ni al contrario, como para querer alentar a la persona, se le dice, pero pasaste cosas re difíciles y ahora tenés que estar bien, agradecida con la vida, que esta imagen del superviviente a veces también, que no sé qué tan bien nos hace, porque nos pone también en un lugar que capaz que no es para todas, ¿no? O en este lugar del ejemplo, ¿no? Ahora tenés que ser ejemplo de vida para otros, no es para todas, y es importante que las mujeres sepan que está bien querer pasar y no decir no hablo más del tema como negación o como no como tapar como si no hubiera pasado, sino decir ya pasó. Entonces hay un abanico también de circunstancias que están antes. Lo que siempre remarco, y en esto de lo que es normal y no, siempre lo que no es normal para mí es importante consultarlo. Siempre lo que de alguna manera no me está haciendo demasiado ruido es importante consultarlo, porque hay que ver ahí la salud mental. A veces también es esto de escuchar los sonidos cuando recién está el silbido, ¿no? Cuando llega el grito del tenor al final de la canción, que ya es difícil desoír y que tiene otras consecuencias después. Hablabas recién de la presión social de alguna manera, ¿no? Sí. Porque es cuando uno vuelve a la vida, te reinsertás otra vez en tu trabajo, en tus tareas, en tu familia, y es donde no solo tu familia, sino también a veces en el ámbito laboral, pero dale, vamos. Entonces, ahí la importancia de trabajar con los entornos, ¿no? Para que los entornos no presionen inconscientemente a alguien que está todavía en un proceso de sanación. Exacto. Sí, porque una palabra que tú nombraste al inicio, que no adentramos mucho, son los duelos, ¿no? Esta enfermedad requiere y exige muchos procesos, siempre hablamos del proceso y los procesos de duelo, porque hay pérdidas en la medida en que hay cambios físicos, porque más allá de que uno diga, bueno... Fíjate, como por más que no te hagan la mastectomía, digamos, siempre tu mamá no va a impacto. ser igual, hay connotaciones sexuales por allí también, ¿no? También, sin duda. Es una parte del cuerpo, es una parte de la feminidad, es una parte de uno. Yo digo, hasta la exposición también de tener que estar uno exponiendo el cuerpo con el equipo médico, que obviamente está preparado y está... sí, pero igual implica, ¿no? Que uno está ahí con su humanidad, digamos. Claro, es una vulnerabilidad también. Es un duelo por los cambios físicos, es un duelo por el desgaste emocional, es un duelo por todas partes. Por todas partes, por el cambio social y demás. Y en eso es bien importante también porque, por ejemplo, en los compañeros de trabajo, en los equipos de trabajo, también hay que aprender cómo hablar, digamos, del cáncer. Qué preguntar, qué no... qué decir, ¿no? Y a veces también si no sé cómo, está bueno informarse. Hay mucha bibliografía. Claro, o hablar con la familia. Ustedes como expertos, me imagino, se acercarán a los familiares y dicen, bueno, tal cosa, manéjenla de esta manera, no mencionen esto, o si lo van a mencionar, háganlo de este modo, ¿no? Sí, esa parte a veces se hace un poco a demanda también, o cuando uno identifica si hay alguna situación también que diga, no, claro, hay que poner sí, pero es importante. Ahora, igual, lo que lo resume todo es una palabra sola que es muy necesaria en estas situaciones de la vida, que es el amor, ¿no? Hacer las cosas con amor. Sin duda. Siempre es un buen aliado, ¿no, verdad? Siempre es un buen aliado el amor. Yo siempre digo que, bueno, que todos estamos aptos para acompañar desde el amor, ¿no? Y con la palabra amor también nos sirve para hacer como un recordatorio de qué cositas, digamos, son imprescindibles. Después hay que ir ajustando el traje, pero desde el amor aprendemos la apertura, ¿no? De apertura en la escucha. Lo primero es escuchar, darle el tiempo a la persona, qué quiere decir, qué me quiere contar. A veces solemos tender a hacer preguntas porque queremos saber y que no queremos que el otro piense que si no le pregunto no me importa, entonces somos muy incisivos, ¿no? Esto digo a nivel
familiar, compañero de trabajo, vecinos. Y a veces ¿querés hablar de esto? Mira, me enteré de lo que estás pasando. Y en eso también prepararse uno, ¿no? Las guías que hablan de estos temas hablan de prepararme primero yo, antes de acercarme a la persona, tramitar y digerir yo las emociones que a mí me producen y después acercarme, ¿no? Y esa apertura a que el otro sea el que me diga, o que si me quiere hablar de cualquier cosa, ¿no? Yo a veces digo, bueno, agarro les pongo el ejemplo y digo, bueno, no sé, a veces capaz que querés hablar del chimento de esta semana, ¿viste? Porque uno, para volver a ser persona, que sigue siendo persona, a pesar del carácter igualador del diagnóstico, tenemos también que estar conectados con estas otras cosas. El amor también nos deja, ¿no? En la segunda, la mirada, ¿no? No cambiar la imagen del otro, porque el otro sigue siendo la misma persona. Sí, obviamente, capaz que en el proceso hay decisiones que, en un caso, ¿no? Una paciente, una mujer, identifica ciertas conductas, ciertas rutinas que capaz que no estaban tan buenas. Entonces hay cambios, y también a veces que el entorno se acostumbra a que, no sé, mamá ya no es la que lavaba los platos todo el tiempo, porque capaz que, o por los tratamientos, o porque empezó, ¿no? Frenó y se miró y dijo, bueno, empecemos a repartir un poco en casa. Y en esto entra también, desde el amor, el ofrecimiento, ¿no? El ofrecimiento de lo que decíamos hace un rato. Capaz que no es que precise esa persona alguien que lo lleve y lo traiga, o que esté al lado con la quimio o en el posoperatorio. A veces es, la vianda de los chiquilines, si tienen hijos chicos, alguien que se encargue ese día posterior al tratamiento de llevar a los gurises a una placita o al jardín o al colegio o a la escuela. Cualquier cosa del cotidiano. Y para eso es también cuando me ofrezco, dar una respuesta. Y que la respuesta sea algo que esté a mi alcance. Porque la realidad es que la vida de todos sigue, de todos los de alrededor también, que tenemos responsabilidades también. Entonces, si voy a dar un ofrecimiento, que sea no en una promesa que después no pueda cumplir, porque eso también es complejo. Muchas gracias. Por favor. Por haber estado con nosotros, la licenciada Mariana Romero. Qué importante todo lo que envuelve esa palabra, ¿no? La palabra amor, psicóloga de la unidad de mastología del Círculo Católico y experta en logoterapia. Y quiero reiterar, la terapia de la búsqueda del sentido de la vida y lo que está sano en cada uno de nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Cerca de Vos, el podcast del Círculo Católico. Esperamos que lo hayas disfrutado y te esperamos en el próximo episodio para seguir conversando sobre salud y bienestar. Círculo Católico, estamos con vos.